perspectiva de género y abuelidad. ¿Qué es lo que lo que quiero compartir con todas ustedes? ¿Por qué la perspectiva de género? Más que nada para, en el tema de las mujeres, poder comprender más profundamente la vida de las mujeres y de la relación, ¿no?, entre mujeres y hombres y cómo se va dando con cada una de ellas. El tema en particular comienzo trabajando a partir de la teoría de Simone de Beauvoir, que ella va planteando, se va preguntando y nos vamos preguntando a partir de esto. ¿Estoy escuchando? Perdón. Yo no escucho. Hola, sí, continúo. Todas, por favor. Sí, sí, por favor, porque escucho otras voces. No se escucha y no se puede grabar bien. Gracias. Bueno, continúo entonces. La pregunta pasa por el encuentro y por preguntarse si el concepto de mujer es una construcción o somos producto de una construcción cultural en un contexto social, y en particular preguntarse si esa construcción tiene que ver justamente con un tema netamente que está constituido a partir de un hombre, ¿no?, del hombre en particular. Nos preguntamos entonces cómo se va constituyendo ese espacio, y en relación a las mujeres que van atravesando desde una multidimensión, porque el abordaje que vamos haciendo desde distintas teorías, donde miramos a la mujer en el cuerpo, pero en su totalidad. ¿A través de qué? De una dimensión o de una multidimensión, desde sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, políticos, y desde la historia personal. Las mujeres, cuando comienzan en este tiempo a preguntarse justamente y poder constituirnos, por un lado, ¿qué es la identidad? Por otro lado, ¿qué es la identificación? En particular, para poder encontrarse en ese contexto de estudio, la pregunta, que también me gustaría compartirla con todas ustedes, es pensar en qué espejo, en qué cuerpo nos miramos. Y yo cuando hablo de cuerpo hablo siempre desde esa multidimensión, ¿no? ¿Qué le pasa a la mujer cuando ingresa, a la mujer adulta y mayor, a una determinada etapa de su vida, donde ha tenido que ser siempre en relación a algo, en relación a alguien, ¿no? Nos vamos constituyendo como mujeres, esta es una construcción. La pregunta también abarca en este sentido ser en relación a algo, a alguien, primero como niña, después como mujer, madre, esposa, hija. Siempre se nos ha designado en un rol determinado en ese hacer. Entonces, hay ciertos disparadores de pregunta, y ¿qué es esto de ser mujeres adultas y mayores, ¿no? ¿Y acaso en esta perspectiva de género y en relación a las mujeres que han tenido una vida más pobre en el sentido de no haber podido acceder a otros deseos o a otros encuentros propios desde su propia trayectoria, se ven doblemente desfavorecidas frente a aquellas otras mujeres que han tenido la posibilidad de desarrollarse, ¿no?, frente a lo que han elegido, frente a sus propios designios, y en cierta forma dar a pensar la identidad, género, sexualidad, como distintas categorías, ¿no? No desde un espacio donde somos, en este caso, doblemente desfavorecidas, cuáles son las consecuencias subjetivas de la posición social, cómo se expresa en el cuerpo la mujer que ingresa abruptamente, digo ingresa abruptamente
a la tercera, cuarta edad, sin haber hecho un pasaje de transición, pasando por otras etapas de su vida, donde se va encontrando con un cuerpo que va decreciendo todas sus funciones, pero los aspectos cognitivos, o sea, todo lo que tiene que ver, y estas son investigaciones realizadas, sigue como pensándose, pudiendo querer seguir sintiéndose productiva dentro de un contexto social donde la mirada es particularmente siempre frente a la juventud, frente al que produce, frente al capitalismo. Estas mujeres, al no tener este proceso, las mujeres en sí de transición de una determinada etapa hacia otra etapa, muchas veces no da tiempo a poder reconocerse en ese espejo. Y cuando yo digo espejo, hablo de cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo, voy pensando en ese cuerpo que se constituye desde lo social primario, desde el nacimiento, a través del deseo de hija o de hijo, cómo se va armando en esas múltiples identificaciones la identidad de género. Las preguntas que nos vamos haciendo justamente son estas. Si la identidad es fija, sabemos que no, porque yo puedo constituirme en la vida diferentes identidades, si el cuerpo biológico que me constituye como mujer tiene que ver con esa identidad de sentirme como mujer, de si esos aspectos de la propia percepción que yo tengo del sí mismo, los empezamos a trabajar hace un tiempo desde cómo me autopercibo en ese cuerpo que biológicamente me constituye como mujer, a estos años, son ciertos años de la vida donde en otro tiempo no lo me pude interpelar, y particularmente la idea frente a todos estos temas de cuerpo, identidad, la construcción del sí mismo, es poder pensar en lo que hoy trabajamos en el concepto de la deconstrucción. La deconstrucción la estamos trabajando en toda esta serie de miradas desde este arte que significa desaprender. Yo me planteo en relación al trabajo de cantidad de investigaciones, y lo voy señalando en cada una de ellas, que envejecemos desde el primer día en que nacemos, y que así como tenemos esta continuidad y no hay una etapa donde se termina de envejecer, sino que esto se va dando en todas las etapas de la vida, también tenemos la capacidad y la posibilidad de aprender desde que nacemos y el resto de nuestras vidas. En las personas mayores, justamente, aprender implica poder reconocerse siendo todavía productiva, no siendo un objeto de deseo del otro, en el caso de deseo del hombre, con el cual ese cuerpo se tuvo que constituir para sostener al otro, a la otra y a los otros. Entonces, poder mirarse desde la propia pregunta, en esa identidad que a mí me constituye de mujer, por un lado, pero donde la propia autopercepción va dando otro tipo de señales, también implica poder pensarse en estas nuevas identidades, nuevas familias, nuevas formas de relacionarse en el parentesco, son nuevos vínculos en las neosexualidades, en las neoparentalidades, en la construcción que se viene dando desde todos estos tiempos, en todas estas luchas. En las luchas de las mujeres que nosotros vamos trabajando, porque vamos recorriendo dentro del curso y con todas las mujeres que se acercan a estudiar, las mujeres representantes argentinas y en particular mujeres latinoamericanas como representantes del feminismo, que nos van contando, ¿no?, cómo han peleado, cómo siguen transversalmente, ¿no?, haciendo esta lucha por tener este espacio de igualdad en los derechos, hasta en los deberes, y de tener esta posibilidad de construirse con el otro. Tenemos en cuenta siempre que la vida es con el otro, con la otra, ¿no? Y ese otro es siempre con mayúscula, el poder estar ahí y poder relacionarse. Entonces, pensando en esa construcción, ¿no?, que si somos producto de esa construcción del ser mujer, ¿no?, que se constituye en lo social, y donde, como diría Simone de Beauvoir, no se nace mujer,
sino que uno llega a hacerlo. La pregunta también implica si eso es una construcción en esto de ser mujer por esta mirada social y cultural, que implica también en ese atravesamiento de los años que vamos viviendo, si la abuelidad, por eso digo abuelidad y no constituirse como abuela, también es una construcción. Frente a estas preguntas que nos venimos haciendo con la mirada y el recorrido de distintos ejes de teorías desde el psicoanálisis, desde la inclusión en la antropología, en la sociología, en la cultura, nos vamos pensando y vamos leyendo distintas instancias que van dando referencia justamente a esas luchas, a esa lucha que han hecho muchas mujeres para ocupar justamente un espacio de reconocimiento, de igualdad, todo lo que hoy se viene dando, pero que igualmente siempre seguimos trabajando y pensando que la perspectiva desde lo patriarcal sigue teniendo, lamentablemente en este sentido, un asidero muy importante. Cuando yo hablo particularmente de deconstrucción, y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿A cierta edad podemos deconstruir todo esto que nosotros tenemos constituido a partir del nacimiento, ese lugar que tenemos de niña, de mujer, de persona, para constituirnos dentro de ciertos roles sociales para satisfacer deseos del otro? Y preguntarse justamente si esa construcción, cuando yo puedo interpelarme, preguntarme, ¿no? En el concepto de identidad, ¿quién soy yo? Puedo entonces empezar a diferenciar ese quién soy yo y poder también pensarlo en el concepto del deseo. El deseo es ese motor que me lleva a realizar determinados objetivos, por los cuales las personas de cierta edad siguen sintiéndose que pueden seguir siendo productivas, aportando todo su saber, toda su historia y todas sus pasiones, que han quedado muchas veces relegadas en función de otro orden jerárquico, de otro orden constituido por el hombre. En este sentido, la deconstrucción yo la interpreto como un arte de desaprender lo que como mujeres tenemos inscrito en la memoria, ¿no? En nuestras propias huellas némicas, que se va constituyendo a partir del nacimiento. De cómo tenemos, de cómo debemos, ¿no? Instalarnos dentro de lo que es lo instituido, y en la rebeldía que implica poder estudiar y educarse, también es una forma de poder luchar contra el sistema frente a lo que es la posibilidad de pensar y de ser escuchados. Sobre todo esto, la escucha, la mirada, el sentir que hay un otro, ¿no? Que me está observando, lo que me está dando un espacio de reconocimiento, porque puedo seguir aportando cosas. También me puedo seguir preguntando si esto de la identidad tiene que ver con esto con lo cual yo me siento, cómo me autopercibo y si me percibo de esta manera y tengo que seguir respondiendo a este modelo social. Ahí lo instituido y lo instituyente, ¿no? Lo instituyente justamente es lo que se está armando en función de todas estas personas que se van acercando al contexto de estudio, que en el caso del trabajo que estoy realizando, en el contexto de la universidad y en varias investigaciones, se acercan mujeres que vienen de distinto contexto social. Actualmente tengo alumnas de 60 años hasta 94 años, que muchas de ellas viven en un contexto social empobrecido, en villas, en lugares del conurbano, que les cuesta mucho llegar, pero llegan a la facultad, y en realidad cuando comienzo a trabajar en estos temas, yo observaba a las personas que se acercaban a este contexto y me empecé a preguntar cuál sería esa motivación que lleva a estas mujeres y a estos pocos hombres, porque siempre son ahí las mujeres las que se acercan, a querer hacer este encuentro en un contexto social fuera del espacio conocido. Y ahí comienza también mi trabajo como investigadora.
donde yo voy trabajando a lo largo del concepto del deseo, qué es lo que le lleva a esa persona llevar a esa pulsión de vida para poder seguir avanzando. En ese encuentro vamos encontrándonos y vamos viendo que el aprendizaje, como la primera investigación que se constituye, puedo demostrar que el aprendizaje en ese contexto de mujeres de 60 años en adelante tiene que ver con un indicador de salud. Y cuando hablo de salud, en todas las investigaciones siempre trabajo desde ese equilibrio que tiene que ver con lo biológico, con lo psíquico, con lo ambiental, con la economía, con la sociedad, con lo político, con todas estas cuestiones que no implican solamente ausencia de enfermedad, sino poder constituir ese equilibrio de todas estas situaciones para poder sentirme saludable. Saludable en el sentido de que somos un todo. Entonces, en ese todo me voy preguntando y vamos preguntándonos. Es admirable, yo por lo menos tengo esta admiración hacia las personas que siguen peleando, luchando, buscando justamente ese lugar de identidad que en otro tiempo no tuvieron esta oportunidad de sentirse ni miradas ni escuchadas, donde hay un otro que le dice si realmente lo que vos decís, lo que vos hacés, tiene este motor, esta fuerza, esta pulsión de vida. Entonces, desde esos espacios vamos pensando, ¿no? Cómo cada cual se va constituyendo en ese contexto de comunicación. Y lo que voy teniendo en cuenta de que esos procesos en distintas investigaciones, desde el aprendizaje en la salud, desde las funciones cognitivas que no envejecen de forma paralela con todo lo que es la biología del cuerpo, y muchas veces como poder mirarse en un espejo y sentir que una puede seguir haciendo muchas más cosas con el cuerpo, pero el cuerpo te va diciendo, bueno, mira, ya esto que querías hacer o lo querés hacer de una manera, ya el cuerpo te está diciendo que no es así. Pero mi cabeza va y sigue trabajando, sigue pensando, y muchas veces hay un desencuentro, ¿no? Entre esto que yo me observo, me autoobservo, y el punto ahí está entonces en qué espejo. Y el espejo siempre es algo que tiene que ver con una proyección, con algo que me puedo mirar, con algo que el espejo me devuelve, que en general siempre es el otro, el de afuera, que puede decirme, mira cómo estás o cómo te ves, porque posiblemente no hay una pregunta que se habilite muchas veces a esa introyección de lo que el otro o la otra me devuelve. En muchos de estos conceptos que venimos trabajando, desde identidad, desde género, desde el concepto que implica el sí mismo, actualmente estoy trabajando con todo lo que implica el falso self. El falso self significa la sobreadaptación que mujeres tenemos y seguimos teniendo muchas veces para constituir nuestra propia y verdadera identidad. El falso self lo tenemos todos y todas, pero que en particular cuando la mujer se tuvo que adaptar a ser siempre un objeto del otro, de la otra, tener que armar una trayectoria para constituirse y complacer el deseo del otro, y para ser en todos los aspectos querida y ser esta persona que, bueno, soy tenida en cuenta, aparecen múltiples espejos donde la pregunta es, ¿en qué sentido? La pregunta de la identidad, entonces, no tiene que ver con la serie de identificaciones que yo he tenido de madre, de padre, de abuelas, de tías, etcétera, sino que la identidad no es fija. Y con esto quiero decir que hay una pregunta. La pregunta remite todo el tiempo desde ese falso self a un verdadero self, que es el sí mismo, a preguntarme realmente quién soy y qué quiero. Qué quiero desde esa fuerza que muchas veces ha quedado negada, reprimida, porque no me ha permitido como constituirme desde un lugar social en adelante. Y cuando yo hablo de lo social,
hay que tener en cuenta siempre que la primera sociedad, lo primero que se constituye socialmente es el contexto familiar. De ahí surgen las primeras identificaciones, de madre, de mujer, de hija, de cómo debemos, cómo tenemos que ser. Y en ese deber ser y en el cómo tenemos que ser, también cada época ha marcado una moral, porque la moral en ese sentido es epocal. Y cuando digo epocal, lo que estoy diciendo que ese lugar de la culpa y de la moral están siempre ligados desde la religión, desde ese deber que me va diciendo, bueno, si no te comportás o vas desde ese lugar, el reconocimiento o la mirada, se va constituyendo en ese espacio que todo el tiempo implica lo instituido. Y como esto es epocal, habría que preguntarse también en este contexto, en esta actualidad, en la posmodernidad, en este paradigma tarde o temprano, que es la posmodernidad misma, cuál es esto de los aspectos que implican la ética, la moral, cuando se constituye desde un mandato supremo, patriarcal, donde el deber ser viene desde otro lugar, y qué lugar tenemos las mujeres más grandes, digo grandes como adultas, como personas que podemos decir y expresar lo que nos pasa, lo que queremos. Yo creo que en estas cuestiones, y a veces lo vivo como una militancia, porque cuando uno trabaja en este contexto, la posibilidad de trabajar con tantas mujeres, en un programa donde hay más de 1.500 personas que acuden todas las semanas a estudiar, sin estudios previos, nos da, y a mí en particular, una posibilidad de poder pensar con el otro. Poder pensar con el otro, trabajando desde estas identidades que fueron peleándola, y que como ese está trabajando y pensando tan intensamente en estos feminismos, de poder desaprender en ese arte que implica, ¿no? Todo este recorrido de memoria que tenemos frente al instituido, dar otros espacios de reflexión, de poder cuestionarnos, de poder decir, bueno, esto es lo que yo quiero, y posiblemente me encuentre en tiempos de vida con otros deseos que no fueron posibles en otros tiempos. Ahora están, se pueden poner en un espacio donde hay un otro, una otra que puede escuchar, una otra que puede observar que hay una persona que está envejeciendo como todos, porque todos envejecemos, y no es que se envejece a partir de determinada edad, simplemente que nosotros tenemos arraigado ese concepto cuando vemos un cuerpo que va decayendo, que se va deconstruyendo, pero los aspectos psíquicos no van acompañando esto. Y justamente es lo que da la posibilidad de seguir haciendo cosas que posiblemente las hagamos en otro ritmo, en otro tiempo, pero con las posibilidades que tenemos. Siempre en la medida que si esa otra instancia que me fue constituyendo en ese lugar de identidad o de género es fallida, fue fallida, tenemos y seguimos teniendo esta posibilidad, esta oportunidad de atravesar el tiempo que nos va quedando, ese tiempo que no solamente tiene que estar constituido para la gente productiva en tanto al capital, ¿no? Sino justamente a estos aspectos que cada una tiene, puede, trabaja, pone así, pero que no tiene por qué ser desde otra vuelta que no sea de estas posibilidades de darse y dar al otro en relación a la vida. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de poder mirarse en nuevos espejos, es porque también nos estamos dando una instancia que habilite otras formas de producir conocimiento. El conocimiento se produce no ya por lo que ya está dado de antemano. Por eso también abro, por un lado, el aspecto de ser mujer como construcción cultural, y por otro lado, sigo pensando que constituirse como abuela también tiene que ver
con el deseo, con el rol asignado, pero también tiene que ver con esto que implica ese deseo de ser, ¿no? Afectivamente. Siempre cuento esta anécdota del primer tiempo que comienzo a trabajar en la universidad con las mujeres mayores, y una alumna se para y me dice, en realidad yo estoy acá no porque no desee ser abuela, porque amo a todos mis nietos. Siento un amor que es inconmensurable. Pero yo ya le dije a mi hija que ahora yo vengo a la facultad, porque yo además de ser abuela, quiero seguir estudiando. Quiero aprender y hacer todo lo que no pude hacer en otro tiempo porque tenía que cuidarlas, porque tenía que servirle al hombre, porque tenía que estar ahí para el otro. Para el otro. Entonces, cuando quiero ver a mis nietos y a mis nietas que los adoro, ahí estoy. Y los llevo, salgo con ellos y los disfruto. Pero ahora también quiero hacer esto. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Y qué quiero hacer? Quiero estudiar. Quiero seguir leyendo. Quiero seguir preguntándome sobre todas aquellas situaciones de la vida que quedaron postergadas, resignadas, parecería ser, y que ahora se abre un nuevo espacio, ¿no? Y como uno cuando va hablando con el otro y digo, esta clase que parecía la más pasiva, ¿no? Al momento de jubilarse, sigue siendo la más activa y la más productiva, porque son las que empezaron a decir, acá estamos, mujeres, queremos esto, necesitamos seguir siendo parte de ese contexto social y cultural, porque nosotros somos parte porque hemos construido esto. Construir esto significa un imaginario social. Ese imaginario social, en la medida en que yo sigo eh, aportando desde el espacio donde yo estuve siendo quien era, también me permite pensar hoy en día que la identidad no es única, y no es única y para siempre, sino que uno a lo largo de la vida y en las distintas etapas que se van atravesando todos los aspectos psicosexuales de la vida, me dan la posibilidad de seguir generando nuevas producciones, nuevas identidades. Si se cierra la pregunta, si se cierra esta instancia de querer saber, de ser parte de ese contexto social, entonces, bueno, comienza lo que muchas veces vemos y observamos en esta etapa de la vida, que es esa retracción de la energía libidinal que genera enfermedades. Tales enfermedades como la más evidente es la depresión, ¿no? Con la cual muchas veces cuando uno se aparta del sistema porque ya la sociedad le dice, vos ya no servís, y la familia misma pone al viejo, ¿no? Y hoy ya no se habla de viejo, sino se habla de adulto mayor, lo pone a un costado porque ya no es productivo económicamente, también le da la espalda. Entonces, desde lo familiar, cuando se habilita hacia el mundo de la socialización secundaria, que es la socialización externa, un espacio de escucha, de mirada y de aprendizaje, se están haciendo, yo digo, una revolución muy interesante, que está acompañada por muchas personas que siguen entendiendo que el lugar del otro siempre es a partir de un otro, de una otra. Y esa otra, que es con mayúscula, pudo haber estado en algún punto constituida también por otros deseos, constituida también por un imaginario social o una cultura que fue marcando y fue diciéndonos cómo teníamos que ser. Estamos en un momento epocal donde todas estas cuestiones y en esta etapa de la vida, el trabajo que estoy tratando de realizar a lo largo de todos estos años a través de la investigación y de trabajo en aulas, tanto con generaciones dentro del contexto de la universidad, con gente de otras edades como con gente mayor, poder juntar a generaciones de adolescentes, no tan adolescentes, pero digo adolescentes tardíos de 20 años en adelante, que empiezan carreras con el fin de poder estudiar, y la universidad pública que da ese espacio, que el cual tenemos que seguir honrando,
porque es un espacio que en el conurbano es una maravilla todo lo que sucede ahí adentro. Entonces yo tengo esta oportunidad de acercar a esta población de estudiantes de carreras de grado con toda la gente y todas las adultas mayores para encontrarnos en las clases de psicología y que la abuela, en este caso, que ahí sí está la abuelidad, estudia con esa nieta, y esa nieta le explica a la abuela, pero la abuela le termina explicando a esa nieta qué es cada tema. Y uno dice, ¿dónde está el deseo? Y allí comienza mi pregunta. El deseo no envejece. Este es el libro que yo he podido realizar con otra colega, y que acá ahí está mi hermana Mónica, que también puede dar cuenta de esto en la traducción que ella hizo al italiano, donde fue presentado este deseo que no envejece en los adultos mayores en Italia, en Cuba, en la Universidad de La Habana, y uno dice, ¿cuántas cosas se van constituyendo a partir de ese deseo de esa adulta mayor cuando le transmite a su nieta, a sus nietos, lo mismo que está aprendiendo el otro, la otra, y podemos compartir otro conocimiento? Y ahí comienza desde otro tiempo y más favorablemente todo ese proceso de deconstrucción. Esa deconstrucción que implica ese espejo, ¿no?, con el cual nos hemos mirado, como fuimos siendo o no deseadas desde ese contexto o en otra época, y desde qué